Hola a todos amigos, en este día quiero compartir un live, quiero compartir un mensaje con ustedes, esperando que sea de bendición para sus vidas. 皆さんこんにちは。皆さんと、このライブを、実施したいと思います。皆さんにとっての祝福になってくれるといいなと思います。En Hechos capítulo 1 encontramos a los discípulos reunidos con el Señor, donde le empiezan a preguntar: Maestro, ¿tú restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 使徒の働きの一章の6節を読んでみると、その弟子たちがイエス様に対して、主よイスラエルのために国を再興してくださるのはこの時かと、聞きました。Por medio de este versículo nosotros podemos percibir de que la preocupación de los discípulos era real, era una preocupación, era una pregunta que parecía importante para ellos. これの再興されることが自分たちにとっては大事だと、彼らは思い込んでいたんです。Ellos estaban preocupados por ser libres de la opresión de Roma en cuanto a su reinado. Ellos querían recuperar nuevamente el poder que le pertenecía a Israel, su autoridad, su propia independencia, perdón. で、彼らがローマ市民から解放すること、迫害から自由になることに彼らは関心を寄せていました。Sin embargo, la respuesta del Señor es contundente. Les dice: no les toca a ustedes saber ni los tiempos ni las sazones que Dios puso en su propia voluntad. そして時が、いつなのかということは知ることがなく、神様が定めた日が、その時だということをイエス様は、表しました。Ahora, hay una cosa que yo sí sé, dice el Señor, y es que Dios les va a dar a ustedes poder, ustedes van a ser llenos con el Espíritu Santo y van a ser testigos de mi evangelio, van a ser testigos de mis buenas nuevas en todo Israel, en todos los lugares de la tierra, hasta lo último de la tierra. Allí ustedes van a recibir poder para poder ir y dar testimonio. ですが、確かなことをイエス様は言ったのが、聖霊が弟子たちの上に、臨むときに力を受けることができて、イスラエル中、すべての全土に、イエス様の福音の証人となることを、約束しました。Entonces podemos ver de que muchas veces nuestra sociedad está preocupada por cosas terrenales, está preocupada por cuándo va a ser la fecha en la que voy a ser libre de esta situación, cuándo va a ser la fecha que me compre aquello que tanto deseo, aquello que estoy esperando con tantas ansias, y estamos preocupados por muchas cosas terrenales, estamos pagando un precio muy alto por muchas cosas de este mundo. たくさんの人たちは地上のことばっかり考えたりとか、自分が受けている苦しみにいつ自由になるのかとか、早く自由になりたいとか、そういったことばかり考えてしまう傾向があります。Y aunque estas cosas en muchas ocasiones son realmente importantes, no es lo más importante. Podemos ver aquí a los discípulos preocupados por cuándo Israel va a recuperar su reino, cuándo va a recuperar su poder. Sin embargo, el Señor les dice: eso no es tan importante ahora. Lo importante es que ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre sus vidas, y ustedes van a dar testimonio de la eternidad, van a dar testimonio de las buenas nuevas de salvación. で、何か興味を持つことだったりとか、気にかけることは大事なことなんですけども、一番大事なことは、例えば、弟子たちはイスラエルの再興を気にしていたんですけども、イエス様はそれ以上に、彼らが聖霊によって力を受けて、証人となることの方が大事だということをイエス様は教えました。Y no es que Dios no se preocupe por estas situaciones que nosotros tenemos en mente, sino que Dios sabe que cuando nos ocupamos primeramente de su reino y su justicia, las demás cosas vendrán como añadidura a nuestras vidas. で、決して神様が私たちに関心を持っていないというわけではなくて、まず神様を求めることによって、自分たちが必要としていることを付け加えられることができます。Es una promesa. Mateo 6:33 dice que si buscamos primeramente su reino, su justicia, si le damos prioridad en primer lugar a lo más importante, que es su reino, las demás cosas en nuestras vidas van a llegar sin buscarlas, como una añadidura. マタイの福音書の6章33節で教えているように、まず私たちが神の国と神の義を求めることによって、私たちが必要なこと、それらのものは全て付け加えられることができます。En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 27, se repite nuevamente. El Señor le dice: trabajen por la comida que no perece, por la comida eterna, por aquello que el Señor le va a dar a ustedes en su momento. No se preocupen por lo natural, sino que por el contrario, preocúpense por lo eterno. そしてヨハネの福音書の
6章27節では、その亡くなってしまう食べ物のためではなくて、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働くべきだということを、示していましたし、その人の子に神である父が、勝因を押されたからだということを、その食べ物について教えています。Podemos ver también en Lucas capítulo 12, 32 al 34, cómo el Señor mismo les dice, ¿no? No teman manada pequeña porque el Señor le ha placido daros el reino. Dice, vendan todo lo que tienen, denlo a los pobres. ¿Por qué? Porque su tesoro está en los cielos. ¿Y qué más tesoro que aquello que nosotros no podemos perder, aquello que nadie nos puede robar, aquello que perdura para la eternidad, que no se va a corromper con el tiempo, sino que va a permanecer por la eternidad? ルカの福音書の、12章の32節から読んでみると、その私たちの父はその喜んで私たちに御国を与えてくださるんです。で私たちが聖句に書いてある通りに、その財産を売って施しをすることによって、自分のために天に擦り切れないその財布、宝を得ることができるし、そこに何も攻撃されることがないことを約束しています。Nosotros podemos saber que todo aquello que amamos en la tierra, toda pertenencia que tenemos, todo bien material, un día va a terminar, un día se va a acabar, un día se va a dañar con el tiempo, tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, hay un lugar donde nosotros podemos acumular riquezas y ese lugar nadie lo podrá robar, nadie lo podrá tocar y permanecerá por la eternidad según el Evangelio de según San Lucas. 世の中のものはたくさんいいものがあるかもしれないんですけども、全部期限があるし、いつか過ぎ去ってしまいます。ただもし天のところに私たちの宝があるのであれば、聖句に書いてあるように盗人が近寄ることもないし、虫が食い荒らすこともないです。Por último, recordemos las palabras del Señor que dicen, porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. 34節に書いてあるように、あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのですと書いてあります。¿Dónde está nuestro corazón? En la eternidad, estamos guardando nuestras vidas para la eternidad, estamos guardando nuestra salvación. Por el contrario, estamos permitiendo de que lo terrenal cada vez tome más lugar en nuestra casa y también en nuestros corazones. 私たちの心は、救いをもたらす天にあるのでしょうか？それとも、家や様々自分の持っている物質的なものに心を留めているんでしょうか？ Espero que tengan un feliz día, que puedan ser bendecidos a través de esta palabra. Y si es así, por favor, déjalo saber en nuestros comentarios. Compártelo en tus redes sociales también. Envíalo a un amigo, una amiga que tú sabes que va a ser de bendición este mensaje para ellos. Muchas gracias por siempre acompañarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales que compartimos siempre estos mensajes. Y que tengan un feliz fin de semana y un buen inicio también de semana ahora. 皆さんにとってのこの祝福になることを願いますし、もしシェアしたい方がいたら、シェアしてもらって、Facebook だったりとか、Instagram だったりとか、TikTok などのフォローやコメントをしていただければと思いますし、そして、皆さんにとって良い、一日を過ごしてほしいなと思います。Hasta la próxima. ではまた次回会いましょう。